El MUNCIT es el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España. De titularidad estatal, depende de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad y está gestionado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Creado en 1980, desde entonces ha desarrollado una importante labor de recopilación y conservación del patrimonio científico y tecnológico español. En 1997 abrió sus puertas en la antigua estación de Delicias, Madrid, con una pequeña exposición. Desde entonces, el museo ha ido aumentando su colección, reuniendo más de 14.000 piezas. Ahora, con el objetivo de crear un auténtico escaparate de la ciencia y tecnología de España y de lograr despertar en la ciudadanía un verdadero interés por estas herramientas de progreso y futuro, nace en La Coruña el nuevo MUNCIT, llamado a prestar un servicio público capaz de responder a las necesidades de la sociedad española en el siglo XXI. Hace mucha falta el difundir la ciencia que hacemos en España y la que se hace en el mundo, pero es muy importante que nuestra sociedad conozca qué es la ciencia y un museo es el mejor escaparate de la ciencia. La importancia de la difusión de la ciencia es trascendental y desde esta Secretaría de Estado así lo consideramos y entiendo que desde luego un museo es la mejor puerta para esta difusión y es la mejor puerta porque es un escaparate de la ciencia, porque es quien conserva y preserva el patrimonio científico y haciendo una buena combinación de estos dos elementos somos capaces de difundir y de hacer llegar a la sociedad el valor de la ciencia y de hacerles percibir dónde está la ciencia, que a veces se nos oculta o se nos escapa. La idea de cualquier museo, pero de este museo en particular y de esta sede en concreto de La Coruña, yo lo he visitado ya 2 veces, creo que tiene que ser un museo para vivir. Un museo para estar, para pasar una tarde descomponiendo cachivaches electrónicos o aprendiendo de aeronaves a bordo del Lope de Vega. Creo que tiene que ser un museo para vivirlo. La sede coruñesa del MUNCIT, inaugurada por sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias el 4 de mayo de 2012, se sitúa en el edificio Prisma de Cristal, construido por la Diputación Provincial y cedido para su uso como Museo Nacional. El edificio, un cubo de vidrio diseñado por los arquitectos Victoria Alonso y Ángel Acebo, fue galardonado entre otros con el Premio Nacional de Arquitectura Joven de la 9ª Bienal de Arquitectura Española. Desde los exteriores del Prisma se puede observar cómo una caja de cristal cobija lo que en su interior se mostrará como 2 edificios en uno. Un árbol cuyas ramas son imponentes bloques de hormigón que contienen todos los servicios del museo. Entre esas ramas y el envoltorio de vidrio quedan definidas las salas de exposiciones de diferentes tamaños y alturas, todas ellas llenas de una luminosidad difusa. Este edificio tiene una particularidad muy especial, es que normalmente uno ve los edificios como si fuesen un objeto dentro de la ciudad, pero lo que sucede aquí es que una vez que vienes de la ciudad y entras en el edificio hay de nuevo otro edificio, ¿no? Que es este especie de árbol de hormigón que está rodeado por un espacio en el cual veíamos muchas posibilidades, posibilidades muy dinámicas de recorrido, de qué es lo que puede suceder cuando las visiones se entrecruzan, cuando uno se mueve dentro de un espacio y por eso se puede rodear el árbol de hormigón, por eso hay efectos especiales como el interés que hay en ese techo tan colorido y que provoca una tensión que hace que subas, que te muevas en el espacio y en el que hay un concepto muy importante de la escala. Este museo está pensado para ver desde muchísimos puntos de vista, desde arriba, desde abajo, y yo creo que esa riqueza espacial probablemente es lo más interesante de este edificio. Este edificio se estructura con un elemento de hormigón armado, que es el que contiene el edificio servicios en la actualidad, y en su interior, y sobre él es donde se desarrolla el edificio museo. Entonces, esa situación de poder estar dentro de los edificios de hormigón armado, fuera, sobre, encima, al lado, ese juego de poder estar casi recorriendo el espacio, nos parecía que era suficientemente interesante como para
intentar luego resolver los problemas añadidos de otra manera. Las diferentes salas del museo muestran al visitante una amplia variedad de exposiciones, diferentes diseños, temáticas, enfoques y gran diversidad de contenidos. Combinan múltiples recursos museográficos. En la planta baja hay dos salas, miscelánea, en la que se encuentran los robots Marilú y Pepe Chan. Es un espacio con múltiples muestras que sirve para reafirmar la curiosidad del visitante. Y mayúsculas, una sala dedicada a las piezas de gran tamaño. La segunda planta es la sala Patrimonio. En ella se exhiben las piezas históricas más relevantes de la colección del MUNCIT. Dos niveles más arriba se halla la planta dedicada a la innovación española, un escaparate de la ciencia del país. Se divide en tres zonas distintas, cada una destinada a mostrar diferentes aspectos de la investigación que se desarrolla en España. El impresionante morro del Boeing 747 Lope de Vega da paso a la sala Iberia, situada en la sexta planta y que alberga una exposición dedicada al mundo de la aeronáutica. En la novena planta, la sala Expos Interinas alberga la primera exposición temporal del MUNCIT de A Coruña, QWERTY, evolución de una especie tecnológica, que pretende explicar los fundamentos biológicos de la evolución, los sugeridos por Darwin, a través de una estructura tecnológica, el teclado, inicialmente utilizado en máquinas de escribir. Este es un museo de ciencia y tecnología que como Museo Nacional tiene que vender la ciencia y tecnología para que todos los españoles la quieran. Entonces tenemos obligación de tener un menú para todos los públicos. Tenemos que tener cosas que emocionen a los niños, como puede ser el Jumbo, en donde ellos podrán entrar y ponerse nerviosos y vivir una experiencia que van a recordar toda su vida. Tenemos que tener cosas para frikis, para los científicos, ¿no?, que quieren ver cosas importantes en la historia de la ciencia, como aparatos del siglo XVII, XVIII. Y tenemos que tener cosas pues también para los coruñeses que vean que hay algo importante de la historia de la tecnología de su ciudad, como la linterna de la Torre de Hércules, que primero usó las lentes de Fresnel y que se colocó allí alrededor de 1850 y estuvo toda la segunda mitad del siglo XIX proyectando su luz a más de 20 millas de distancia. Tendrá que haber cosas para los aficionados a la electrónica y que puedan ver el progreso que ha tenido a lo largo del siglo XX, para los manitas para que puedan desmontar cacharros y aparatos electrodomésticos, en definitiva, para todo tipo de públicos. Esta es la principal obligación del museo, hacerlo de una manera cálida para que a todos la ciencia no les resulte fría. Este avión es importante por muchas cosas, pero probablemente se hará popular porque fue el avión que en el año 1981 trajo el cuadro Guernica de Picasso, que estaba en el MoMA de Nueva York, y lo trajo a Madrid. La avenida del Guernica de Picasso de Nueva York a Madrid, además de la recuperación de un lienzo importantísimo en la historia del arte, era un símbolo, el símbolo de que España ya era democrática, porque una de las condiciones que había puesto Picasso es que, de otro modo, que el cuadro que no viniera a España. La colección del Instituto San Isidro, que ahora mismo es un Instituto Nacional de Bachillerato, está en Madrid, en la calle Toledo, es una historia de muchas herencias, digámoslo de alguna manera, ¿no? Tiene instrumentos desde que se funda la Real Academia de Matemáticas por Felipe II. Algunos de los instrumentos que hemos traído aquí son de esa época. Entonces, compran instrumentos para enseñar a los pilotos que iban a Indias. Entonces compran astrolabios, compran ballestillas y enseñan a los pilotos. La Academia de Matemáticas, digamos que va moviéndose hacia una institución que se llama el Colegio Imperial. El Colegio Imperial es un colegio regentado por los jesuitas, donde se sigue enseñando la ciencia. Este colegio, y se siguen comprando instrumentos para que las personas, en este caso casi todos digamos que eran nobles, hijos de nobles, etcétera, también se llamó en principio seminario de nobles, iban estudiando, luego se abre el campo y siguen estudiando la ciencia y compran algunas de las cosas que hay aquí son de esa época, un astrolabio de madera, el compás azimutal. Bueno, el Colegio Imperial, cuando echan a los jesuitas de España, con la amortización, se convierte en los Reales Estudios de San Isidro, entonces ya bajo el mando de Carlos III.
Entonces Carlos III sigue comprando cosas, instrumentos para seguir manteniendo viva la enseñanza en ese instituto. En el instituto se enseñaba de todo, se enseñaban ciencias, se enseñaban letras. Nosotros nos tocan más las ciencias porque los instrumentos que tenemos son de ciencias, pero se enseñaba todo. Y de ahí va pasando por diversas vicisitudes hasta que llega la Ley Moyano y se hace Instituto de Enseñanza Secundaria, Instituto de Bachillerato. El instituto, por lo tanto, conserva instrumentos desde la Academia de Matemáticas de Felipe II. En el año 85 se hace un depósito en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y posteriormente, por un decreto, por una orden ministerial, se hace colección estable del museo. De manera que tenemos todos esos instrumentos hasta aproximadamente principios del siglo XX. Y tenemos una colección de instrumentos científicos muy interesantes que además siempre se han utilizado en la enseñanza de las ciencias, que yo creo que es lo fundamental, porque instrumentos de estos hay muchos, pero que siempre se han dedicado a la enseñanza. Yo creo que es de los pocos sitios que tiene una colección tan completa.